Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos, los que están presentes aquí en el salón y a los que están presentes vía Zoom. Continuamos con el estudio de la vida de Samuel. Interesante porque hasta ahora solamente hemos hecho algunas pocas referencias a la vida de Samuel, desde que Osvaldo comenzó a compartirnos hace ya 2 reuniones atrás. El objetivo de este estudio de varones es precisamente la vida de Samuel, pero la vida de Samuel no solamente hablar acerca de él, sino que es hablar acerca de él y todas aquellas relaciones que él fue teniendo desde muy pequeñito hasta su vejez. Eso es lo interesante de la vida de un hombre dedicado y entregado a Dios. Uno no solamente ve al hombre como sí, sino que ve al hombre y sus relaciones. Porque en definitiva, el hombre y sus relaciones es lo que va a ir mostrando cómo es o cómo era él. Podemos decir que la vida de Samuel no comenzó de una manera fácil o sencilla porque surge del dolor de un corazón. La vida de Samuel surge del dolor de un corazón, de una mamá que no podía ser tal, de una mujer, gracias Miguel, muy amable, de una mujer llamada Ana que no podía tener familia, que no podía quedar embarazada y que se acerca precisamente hasta el lugar donde ella consideraba que era el lugar para dirigirse hacia Dios, ¿sí? A los atrios del templo, perdón, del tabernáculo, para desde ese lugar derramar su corazón en silencio, seguramente, pero a la vez moviendo sus labios, elevando a Dios una oración que solamente Dios podía escuchar. Ella no sabía que tenía un espectador de lujo muy cerca. Y un espectador de lujo que tendría que haber considerado la situación de aquella mujer, que tendría que haberse acercado para ver qué era lo que ocurría, porque esa oración no era una simple oración elevada al cielo, sino que era una oración con dolor, con manifestación corporal de lo que estaba viviendo, con mucho llanto. Y entonces aquel que la estaba contemplando, que era precisamente el sacerdote y en función de juez también Elí, aquel que la estaba mirando, la contempló, pero no vio mucho más allá de lo que él quería ver. Evidentemente, ya a esta altura de la vida de este sacerdote, su corazón estaba teniendo un cambio muy importante en relación a su relación con Dios, a su relación con sus hijos y en su relación con el pueblo de Israel y todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios, como muchas veces decimos. El punto es que desde ese momento podemos decir que comienza una relación de un Samuel no nacido todavía, con un hombre que contempla aquella que sería su mamá, Ana, y que aún en medio de su dolor, Dios la ve con ojos muy distintos a como la ve Elí, y responde positivamente a su ruego de poder ser madre. Y le responde en la manera que se esperaba. Se cumple el tiempo de gestación y Ana finalmente puede tener a su hijo, ¿sí? Ella puede tener a su hijo. Y entonces ella toma una decisión muy grande, ¿sí? Muy grande. Versículo 28 simplemente de 1 Samuel 1, lo digo de forma correcta, 1 Samuel versículo 28, capítulo 1 dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿De qué manera la vio Elías a ella? La vio como una mujer ebria, la vio como una mujer que no había digerido su vino, esa es la expresión que él tiene hacia ella, digiere tu vino, mujer, la está tratando una mujer borracha, ebria, y que se había acercado de una forma indebida al tabernáculo, se había acercado de una forma indebida hacia Dios, y entonces él tiene solamente una palabra de juicio sin misericordia a aquella mujer que en ese momento necesitaba misericordia. Pero qué importante es saber que más allá de aquel juicio sin misericordia, estaba el Padre de misericordias contemplando la vida de Ana y respondiendo a ese pedido en su corazón. Y ese pedido en su corazón también tenía un propósito de parte de Dios, no solamente para el bien y la respuesta al corazón de Ana,
no solamente para el crecimiento de Samuel en todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios, sino que Dios tenía preparado para él un propósito mucho más alto que Samuel tuvo que ir conociendo poco a poco. En el último mensaje que compartió Osvaldo, él nos habló acerca de uno de los dos grandes fracasos que tuvo este sacerdote y juez también a la vez, como fue Elí. La palabra fracaso es algo que nos golpea fuerte a todos. Nadie quiere fracasar, y si pudiésemos elegir, no quisiéramos fracasar en absolutamente nada. Dada nuestra condición humana, el fracaso forma parte de nuestra vida. Dada la condición humana, el fracaso forma parte de nuestra vida. No sé si todos saben, pero la palabra fracaso deriva de un vocablo antiguo italiano, ¿sí? El frascaso, que era la expresión que utilizaban los navegantes cuando enviaban una nave de un lugar, de un puerto a otro, y en el medio había un naufragio. Entonces se perdía toda esa carga, se perdía toda esa expectativa que había sobre aquella embarcación, y entonces era un fracaso para todos aquellos que habían puesto y habían invertido precisamente en ese viaje. De ahí proviene la palabra, y tiene que ver precisamente el fracaso con naufragios de expectativas puestas en nuestra vida, o muchas veces expectativas que muchos han puesto sobre la nuestra. Y cuando fracasamos, eso se ve, eso se nota. Es triste la vida de Elí, o al menos lo que está registrado acerca de la vida de Elí. Es muy triste. Y en esta noche que yo quisiera terminar, es la segunda parte de lo compartido por Osvaldo hace 2 semanas atrás, contar acerca de lo que fue la culminación del fracaso de este hombre. Algunos que estamos acostumbrados a la lectura bíblica ya conocemos cómo empieza y cómo termina. Pero entrar en los detalles es otra cosa, porque nos va abriendo y nos va dando mucho más luz acerca de aquellas lecciones que nos van a servir a nosotros para hoy y para siempre. Elí fracasa en lo ministerial, lo vimos hace un tiempito atrás. Y ese fracaso ministerial también estuvo marcado por la presencia de Dios, porque Dios siempre lo vio y Dios nunca pasó por alto y nunca perdió oportunidad de expresárselo y de decírselo. También se lo había dicho a Samuel. Samuel sabía acerca de esto que iba a acontecer, porque Dios se lo dijo a él. Y era una forma de prepararle hacia el futuro, a lo que tenía que venir y a las responsabilidades que él tenía que tomar. Pero el fracaso espiritual o ministerial de Elí tuvo un arrastre mucho más grande, y que fue precisamente su fracaso familiar. Miren, hablar de fracaso familiar es hablar de un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, porque precisamente el fracaso familiar tuvo que ver con sus hijos, con la conducta de sus hijos, con el quehacer de sus hijos y con las decisiones que sus hijos tomaron. Que en un punto hubo una especie de complicidad entre padre e hijos por la forma en que ellos siguieron viviendo. Pero hubo un momento en donde los hijos mayores de edad, sin duda, tuvieron que tomar decisiones y tuvieron, como cualquier hijo, la oportunidad de enderezar su nave para que no sea finalmente un fracaso. Pero no fue precisamente el caso de los hijos de Elí. ¿Cómo fue la vida de estos 2 hombres? Bueno, el nombre de ellos, vamos a 1 Samuel 2:12 al 17. 1 Samuel 2:12 al 17. Es interesante que se hace una descripción cruda y realista de la vida de estos 2 muchachos grandes o jóvenes. Y dice en el versículo 12 del capítulo 2 de 1 Samuel: los hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo
que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura o la grasa primero, porque era lo que se tenía que hacer, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, verso 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Evidentemente, el relato que se hace de la vida de estos hombres podría ser similar o igual al relato de la vida impíos en cualquier parte de la tierra, salvo un pequeño detalle. Ellos estaban ofreciendo servicio en la casa de Dios. Un detalle que quizás para las otras culturas, las otras naciones, no tenía importancia por la forma en que ellos se manejaban en cuanto al culto hacia sus diferentes deidades. Pero en el caso del pueblo de Israel era absolutamente distinto, porque el pueblo de Israel estaba relacionado directamente con el Dios de dioses, dioses con minúsculas, con el Rey de reyes, con el Creador del cielo y de la tierra. El pueblo de Israel podía mirar atrás, hacia atrás en su historia y ver de qué manera este gran y poderoso Dios había sido bueno, había sido misericordioso, los había sacado de un montón de situaciones difíciles, los había sacado de esclavitud, los había llevado a la tierra prometida, les había dado absolutamente todo. Por lo tanto, no solamente Ofni y Finés, no solamente Elí, sino todo el pueblo de Israel podía contemplar de qué manera su relación con Dios era importante y se representaba a través de los sacrificios en el tabernáculo. Y sin embargo, estos hombres, que seguramente se criaron con toda la forma de los sacrificios, con toda la forma religiosa instituida, ellos decidieron pervertir el servicio y pervertir el trabajo que les había sido dado hacia Dios y para el bien del pueblo. Si la función del sacerdote o el sumo sacerdote era ser ese nexo necesario entre Dios y el pueblo, ellos habían puesto una barrera de ambos lados. Hacia Dios, porque nos dice lo que hemos leído en el versículo 12, porque no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, no había una experiencia vital, no había una relación personal, no había en ellos una comunión, como decimos hoy, como se dice habitualmente. No había una relación de vida entre ellos y Dios. Y hacia el pueblo, porque se aprovechaban de ellos desde su función, desde su tarea y desde su trabajo, que mantenía todas las formas de un trabajo para Dios, pero no era tal. Eran hombres sin valor, ¿sí? Era un hombre sin valor. Eran hombres que habían llegado a no tener en cuenta absolutamente nada en cuanto a Dios. La palabra impíos que aparece allí en el versículo 12 significa hijos de Belial, hijos de Belial. Y era el modismo hebreo usado para referirse a hombres de una moral baja, a hombres indignos, a hombres malvados. En 2 Corintios 6:15, Belial se utiliza como designación de Satanás, por ejemplo. Entonces, fíjense el significado de esta palabra, impíos, donde los lleva a relacionarse más con el enemigo de Dios que con aquel Dios al cual tenían que servir. Y de hecho, dice el pasaje que hemos leído, no tenían conocimiento de Jehová. Ahora uno se pregunta, ¿qué hacían ministrando en ese lugar? Es cierto que que era una cuestión hereditaria, de padres a hijos en esta función. Pero Elí, en su función de sacerdote o sumo sacerdote, tenía toda la autoridad para cortar de raíz todo tipo de mal comportamiento, no solamente dentro de lo que era el ámbito del templo, que podría haber quedado a escondida a los ojos de los demás, aunque no de Dios,
pero también hacia la vista de aquellos que los veían comportarse de esta manera. Hemos leído que ellos constantemente se aprovechaban y se daban aquellas libertades propias de su posición para obtener las mejores porciones de comida, para no darle a Dios lo que Dios exigía, y no era porque Dios lo necesitara, sino porque marcaba precisamente una conducta de principios de darle lo mejor a Dios en todos los momentos, en todo lugar y en toda circunstancia. Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, evidentemente tenía un defecto al regir su propia casa. Era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejerció su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. De más está decir que todas las veces que se hace referencia a la participación de Elí a lo largo de las Escrituras, cada vez que se habla acerca de él lo encontramos o acostado o sentado. Y desde ese lugar, desde el lugar de la comodidad ministerial, intentando o tratando de llevar adelante su ministerio para Dios. Primera pequeña lección para nosotros, especialmente para aquellos que quizás tenemos una injerencia mayor en cuanto a la función como ancianos, como diáconos, pero la responsabilidad es igual para todos. No se puede trabajar con la congregación a control remoto, ¿sí? Evidentemente Elí lo que le faltaba era el contacto con el pueblo, el contacto con las necesidades. No nos olvidemos que quedó una fotografía inmensa de su trato con Ana años antes y de la manera en que él contemplaba a las personas. Él tenía una visión distorsionada de la realidad de las personas, pero también de la necesidad de las personas. Y evidentemente esto lo llevó a no aprender a corregir los malos hábitos de sus hijos. En vez de considerar la formación de su hijo como una responsabilidad importante, evidentemente manejaba el asunto como si tuviera muy poca importancia. En segundo lugar, no conocían a Jehová, lo leímos recién. El principio bíblico para inculcar en los hijos a conocer a Dios está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. Vamos hacia allá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. Si bien está dirigido al pueblo de Israel, pero es un principio que se aplica y que podemos aplicar para nuestra propia vida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aunque esto era una cuestión literal para el pueblo de Israel, que lo tenían que hacer, ¿sí?, poniendo diversas escrituras en diferentes lugares de su hogar, de su casa, es un principio para decir que tengan en cuenta a Dios en todas las cosas, en todo tiempo y en todo lugar. Oye Israel, allí, aunque se está mencionando un nombre en particular, pero está encerrando allí a toda una nación. Y sin duda que nos llega a nosotros también la responsabilidad de los padres hacia los hijos y la responsabilidad del cuidado de los padres hacia los hijos, inculcándoles precisamente el conocimiento de Dios. Elí sin duda que conocía este principio, como lo conocía cualquier israelita, pero se descuidó en aplicarlo en sus hijos. Se sustrajo a estas obligaciones porque significaba contrariar la voluntad de sus hijos. Le imponía la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas o de ponerle algún tipo de disciplina. Y sin embargo, nos encontramos con que Elí jamás los contrariaba en este sentido. Jamás los contrariaba. Habrá llegado un punto en donde él dijo, bueno, ya está, crecieron, son grandes, no voy a poner ya ninguna traba, no conocemos puertas adentro, cómo habrá sido el trato entre ellos, puertas adentro. No se menciona una mamá en toda esta situación, no se menciona una madre, no se menciona una mujer, se menciona solamente estos tres hombres, cada uno de su lugar y fallándole constantemente a Dios.
Proverbio 19, 18, 29, 17 dice, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. Y entonces Elí estaba pasando por alto todos aquellos principios conocidos de parte del pueblo de Dios para trabajar en la vida de los hijos. Hasta ahora estamos viendo todo esto en forma tercerizada, es decir, estamos contemplando a alguien que no lo hizo. Pero yo creo que lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, estamos pensando en nuestra propia experiencia. Tanto aquellos que ya somos padres de hijos grandes, de hijos mayores, donde muchos de ellos o algunos de ellos ya han tomado decisiones en cuanto a su responsabilidad. Algunos en la formación de hijos más pequeños, más chicos. Otros con la expectativa de ser padres, aquellos que recién se han casado. Son principios que no pueden ser pasados por alto, porque desde un extremo hasta el otro, de la experiencia de la paternidad, tanto el que lo anhela como aquel que ya lo es, los principios establecidos por Dios no cambian de ninguna manera. Del versículo 12 al 17, 1 Samuel 2, nos encontramos con algunos detalles más. Ellos no solamente eran hombres sin valor, no conocían a Dios, sino que a eso le agregaron un currículum bastante interesante. Le robaban al pueblo, que era lo mismo que robarle a Dios, porque no le daban a Dios lo que Dios exigía. La soberbia de la posición, en donde no hacían caso omiso, de cualquier tipo de reclamo que hubiera. Porque dice que si alguno de aquellos que se daba cuenta de que le estaban robando en la ofrenda entregada y reclamaba, la inmediata respuesta es, bueno, si no lo querés dar por las buenas, lo vamos a tomar por las malas. Es decir, que la soberbia del lugar y la posición que ellos ocupaban los llevaba precisamente a despreciar al que daba, al que ofrendaba, al que ponía delante de Dios y cumplía con su responsabilidad delante de Dios. Ellos, en definitiva, también terminaron usurpando ese lugar de ministerio, porque seguramente que lo más profundo de su corazón entendían y sabían que no era el lugar en el cual tenían que estar. No era el lugar en el cual tenían que estar, pero no les importaba. Si ellos hubiesen podido perpetuarse en la cantidad de años que vivió su padre, que vivió Elí, entonces hubiese sido para ellos, de acuerdo a su consideración, una ganancia inmensa, ¿sí? ¿Cómo no vivir tantos años como vivió Elí? Estoy buscando donde dice cuántos años tenía, perdón. Si no me equivoco, eran cerca de 90 años. Pero el tema es que ellos, como tales, en la usurpación de ese lugar, evidentemente, 4:15, gracias David. ...98 años, muchas gracias, 98 años. Sin duda que ellos tenían una expectativa de muchos años por delante como su papá. Pero esa expectativa de años no era para servirse a Dios, era para servirse a ellos mismos. Estaban usurpando ese lugar. Y eran hombres sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de arrepentimiento, ninguna forma o manifestación de decir, che, no estaremos haciendo algo mal, no nos estaremos equivocando. El rumbo de la vida que estamos llevando no será algo que esté mal. Del versículo 22 al 25, nos encontramos con una ampliación del relato de cómo eran estos hombres. Dice lo siguiente: Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Podríamos ir viendo entonces el desarrollo de vidas que se cortarían en poco tiempo. Y evidentemente, aunque Elí era un hombre que ya estaba perdiendo su vista, pero vivía con ellos y escuchaba las cosas que sucedían a su alrededor. Es decir, al robo, la soberbia, la usurpación del lugar, hombres sin valor, que no conocían a Dios, que no tenían en cuenta a Dios. Había que sumarle la fornicación, pecados de sexualidad, la falta de respeto a su padre, aún fuera quien fuere o estuviera como estuviere. Nos encontramos con dos hombres, dos muchachos, que decididamente habían darle la espalda a Dios. Elí escuchaba esto porque el pueblo se quejaba de estos actos de violencia, y en ese punto Elí sintió pesar y angustia por la situación. Decidió no callarse más, pero ya sus hijos se habían criado pensando en sí mismos, ya sus hijos habían crecido de esta manera y ahora no respetaban a absolutamente nadie. Veían la angustia de su padre, pero los corazones encallecidos no se movían de ninguna forma, oían su consejo, sus palabras, su amonestación, pero no se impresionaban, porque para ellos ya no tenía valor, no tenía sentido. Si les había ido relativamente bien hasta ese punto, ¿para qué iban a cambiar? ¿Por qué iban a cambiar? Y si no tenían conocimiento de Dios, por lo tanto ellos pueden decir, si acá llegué de esta manera, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué me puede hacer? Si hemos llegado bárbaros hasta este lugar. Se habían criado pensando solo en sí mismos, no respetaban a nadie. No quisieron cambiar su mal camino cuando fueron amonestados de las consecuencias de su pecado. Pero la amonestación llegó muy tarde, porque los hijos de Elí estaban corrompidos a lo máximo. No nos olvidemos de qué manera se los referencia. La primera palabra que se menciona en cuanto a los hijos de Elí era precisamente hijos de Belial. Hijos de Belial. Su relación tenía más que ver con Satanás que con Dios. Ahora, y sin entrar en el próximo tema, pero simplemente siendo una referencia, es interesante cómo el escritor va, a medida que se hacen referencia a los hijos de Elí, va introduciendo pequeñas referencias en cuanto a Samuel. Y va marcando el contraste entre aquellos que tenían que llevar adelante la tarea y en este muchachito que había nacido del corazón dolido de una mujer incomprendida, a la cual Dios sí había visto y a la cual Dios le había respondido el nacimiento de Samuel para el bien de su madre, pero para un bien posterior para el pueblo de Israel. Fíjense, por ejemplo, algunas referencias. Dice el versículo 11, y Elcana, el papá de Samuel, 1 Samuel 2:11 dice, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Un niño siendo preparado para una tarea posterior. E inmediatamente la referencia después de Samuel es la referencia a los hijos de Elí. ¿Qué es lo primero que se dice? Y los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero Samuel estaba ministrando y estaba siendo fiel desde muy pequeño en la tarea que tenía que realizar. Versículo 25 dice, ellos no oyeron la voz de su padre, y el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios, delante de los hombres. Posteriormente, Dios le habla a Elí por medio de un profeta que no tiene nombre, tal como nos enseñó Osvaldo anteriormente. Y fíjense el detalle que hace el profeta de
aquellas cosas que muchas cosas acontecían en lo oculto y otras cosas conocía el pueblo. Fíjense, lo que el profeta dice es lo que Dios vio y es lo que le transmite a Samuel. Dice capítulo 2, versículo 28. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Y llevase ephod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Esta era la situación ideal de Elí y de sus hijos, el hombre y su descendencia. Dios le está diciendo, no necesitabas más que ser fiel. Y sin embargo, dice verso 29, y son preguntas difíciles. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora, y esto tiene el peso de un veredicto, ¿sí? Más ahora, y tiene el peso de un veredicto de un cambio de rumbo en cuanto a Dios, en cuanto a la casa sacerdotal. Él la impone y Él tiene toda la autoridad para cambiarla. ¿Sí? Él impone la casa sacerdotal, pero Dios tiene la autoridad para cambiarla. Entonces, acá hacemos un corte, dice Dios. Esto tiene que ser desarraigado. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ahí comienza una expresión profética de lo que habría de acontecer dentro de muy poco tiempo. Que dice, capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová y en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Tiempo oscuro para Israel, tiempo oscuro para la casta sacerdotal, tiempo difícil para la relación de los hombres a través de la tarea sacerdotal para con Dios, y sin embargo en todo ese tiempo de oscuridad encontramos una luz de esperanza que es nada más y nada menos que un joven que, a pesar de todo lo que acontecía a su alrededor, él enfocaba su mirada, su tiempo, su trabajo solamente en ser fiel, en servir a Dios. Solamente en ser fiel y servir a Dios. Todo lo que hemos planteado en esta noche, sin duda que nos hace pensar profundamente en nuestra función de padres y aquellos que van a ser futuros padres. Y nos hace pensar acerca de cómo hemos actuado con ellos o cómo actuarán aquellos que van a ser padres con sus hijos en el futuro. Acá tengo por lo menos 3 preguntas al respecto. ¿Qué de nuestros hijos hoy? ¿Cómo los estamos formando? Podría decir educando, pero es mucho más que una simple educación, es la formación que nosotros tenemos posibilidad hoy de brindarles a nuestros hijos desde nuestro lugar como padres cristianos, como padres creyentes. La permisividad sin duda ha sido un gran obstáculo en todo tiempo. Cuando como padres, a veces más guiados por nuestro corazón que por principios, nos encontramos otorgándoles a nuestros hijos ciertos permisos para que avancen en decisiones o para que avancen en actitudes que en lo más profundo de nuestro ser sabemos que posiblemente no sea algo bueno para ellos. El otro punto es no corregir sus malas acciones. El otro punto es llegar a ese momento en donde nos callamos la boca, no decimos absolutamente nada y a veces lo hacemos para guardar una cierta paz y para guardar una cierta armonía dentro del hogar. Entonces
No hay una sana confrontación. No estoy hablando de la confrontación del insulto, de la confrontación de la pelea física, de la confrontación que llega el reproche por el reproche en sí mismo, sino que es la confrontación en virtud de Dios en el centro del hogar. Esa es la verdadera confrontación. Porque si solamente voy a confrontar a mi hijo porque yo me siento enojado o ofendido, estoy perdiendo el eje de la verdadera confrontación. La verdadera confrontación no es simplemente entre él y yo, es entre nosotros dos y Dios, entre nosotros dos y el Señor. Porque evidentemente muchas veces la actitud de nuestros hijos tiene que ver con nuestras actitudes como padres. Y entonces ya el problema ya no es de dos, es un problema espiritual para ser tratado entre los dos, principalmente con Dios. Y lo peor que podemos hacer es no corregir las malas acciones. Existe también hoy en día toda una corriente de enseñanza en donde los hijos tienen que ser tratados de una forma distinta, que ya la autoridad no tiene que ser tal, sino que se tiene que llevar la relación donde uno tiene que ser amigo de su hijo y entonces se allanan todas las diferencias de posición y de autoridad que seguramente tiene que haber. Somos llamados hoy a cambiar la disciplina por palabras suaves. Inclusive hay todo un movimiento en cuanto al castigo físico. Si ustedes hubiesen conocido la puntería de mi mamá. Pero nunca fue fuera de lugar y nunca fue en vano. Y las veces que tuvo que aplicar una disciplina en mi vida, aunque me dolió literalmente en cuerpo y alma, pero en la distancia puedo ver que esa disciplina valió la pena. Posiblemente no tenía otras herramientas para enderezar algunas actitudes torcidas mías, pero era la herramienta que utilizó para ayudar en ese sentido. Y si bien es cierto que somos llamados a corregir a nuestros hijos y hacerlo en la medida correcta en cuanto a la falta y a la corrección que tenemos que realizar o efectuar, pero dice que tenemos que hacerlo, no se puede pasar por alto. A veces nos encontramos con nuestros hijos mayores viviendo en nuestra casa y en nuestro hogar. Y también como padres vamos aprendiendo a darles ese espacio que ellos tienen y que tienen que adquirir como persona mayor, como persona responsable, como persona que tiene que ir viendo la vida de otra manera que simplemente vivir en la casa de sus papás y entender que en algún momento hay necesidad de sentarse a hablar y que el padre muchas veces tiene que decirle, vení, tengo que hablar con vos porque esto no está bien, o te estás equivocando en esto, o estás tomando una mala decisión. Eso es lo sano dentro de un hogar cristiano. El problema está cuando no acontece, cuando no sucede, y entonces la segura reacción o la segura definición de esa situación va a ser igual que la conducta de los hijos de Elí. Ahora, si en algún punto aquellos que tenemos tenemos hijos en nuestra casa, en nuestro hogar, que están en edad de tomar decisiones importantes, hemos dejado de prestar atención a su vida, hemos dejado de prestar atención a su conducta, hemos dejado de prestar atención a cómo están viviendo, quizás sea el momento de detenernos, de arreglar nuestras cuentas con Dios y de acercarnos en el temor de Dios a nuestros hijos para decirle, mira, vamos a leer una historia de la Biblia, de lo que significa que yo no te llame la atención, que yo no tome en cuenta la forma en que estás viviendo, que yo no tome en cuenta la forma en que estás llevando tu vida y lo deje pasar, porque yo veo en la Escritura que no tiene un buen fin. Y si bien para el pueblo de Israel fue una disciplina categórica por parte de Dios, para él y para sus hijos, es un principio bien claro que Dios no deja pasar por siempre la inconducta o la falta de santidad o la falta de interés hacia las cosas de Dios y mucho menos si afecta a todo el servicio que tenemos que realizar hacia Él. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 y 30, Dios se lo dice en forma tan clara.
tan clara. Honraste a tus hijos más que a mí y los engordaste de lo que yo tendría que haber recibido. Honraste a tus hijos más que a mí. Parece dura esta palabra, ¿no? Y sin embargo no le está diciendo mata a tus hijos. No le está diciendo a Elí elimina a tus hijos. Le está diciendo que cambiaste la prioridad en tu corazón. Si yo hubiese sido la prioridad en tu corazón, Elí, sin duda que esto hubiese tenido otro rumbo. Y entonces esto sí queda una expectativa de enseñanza y de aprendizaje en esto de lo que es criar a nuestros hijos. Veo a mi hermano allí presente con su hijo chiquito a su lado. La verdad, está perfecto, tiene que ser así, tiene que ser así. Y si hasta el momento no lo hemos hecho, animémoslo a hacerlo. Traigamos a nuestros hijos a la iglesia, traigamos a nuestros hijos a las reuniones, traigamos a nuestros hijos desde chiquititos a que estén presentes en el lugar donde van a crecer, donde van a aprender y donde sin duda van ellos a formarse. Que la casa de Dios sea algo importante para ellos. Que la comunión entre hermanos no sea simplemente estar juntos, sea estar juntos y mucho más que eso. Que en el lugar donde les toque servir y donde les toque desarrollar sus dones, no sea un lugar de privilegio, sino un lugar de servicio. Eso fue todo lo que aquellos hombres perdieron de vista y por lo tanto Dios tuvo que actuar contra ellos. El final de estos hombres fue un final triste. Dios ya se lo había adelantado a Elí. Ya se lo había adelantado. Y ellos murieron en batalla contra los filisteos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, y Ofni y Finés. Versículo 17. Responde el mensajero a la pregunta de Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, había juzgado a Israel 40 años. Y fíjense la continuidad de esta consecuencia. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que morían, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Las consecuencias de una crianza deficiente sin tener cuenta a Dios fue mucho más allá de lo que Elí jamás imaginó, aunque Dios ya se lo había dicho antes. Es un tema sin duda para temer. Sin duda que es para temer. Yo no digo que no, es un tema para temer. Pero para temer en una forma santa, quiero que entiendan bien. No es un tema para tener miedo, es un tema para temer en forma santa. Porque este temor que viene de parte de Dios cuando escuchamos o leemos acerca de estos pasajes nos hacen ubicarnos en el lugar donde estamos, lo que hicimos, lo que hacemos o lo que haremos. Nuestra relación como padres hacia nuestros hijos, lo que ellos reciben o recibieron de nosotros. Y es cierto que en algún punto de nuestra vida, nuestros hijos toman decisiones importantes. Y si yo soy consciente de que pude ayudarlos y lo hice, de que pude aconsejarlos y lo hice, de que pude guiarlos y lo hice, y aún así todo tomaron su propia decisión, podríamos decir que esa es la excepción a la regla, porque llega un punto en donde si un papá
piadoso, hizo todo lo que tenía que hacer, y los hijos deciden seguir su propio rumbo, Dios no lo pasa por alto. Y Dios mirará sin duda a ese padre con agrado diciendo, hiciste lo que tenías que hacer. Pero en un punto los hijos tomaron su propia decisión. Vuelvo a decirlo, no es un tema sencillo y es un tema que muchas veces puede causar dolor. Y sin duda que seguimos orando por hijos apartados. Sin duda que seguimos clamando por hijos que no están presentes. Sin duda que seguimos pidiéndole al Señor. Y yo les voy a ser muy sincero en esto, a veces tengo que luchar en mi propio corazón con este sentimiento. Tantas veces llegó y se fue, tantas veces llegó y se fue. ¿Quién soy yo para medirlas tantas veces? Y ojalá vuelva siempre todo aquel hijo que se fue. Porque quiere decir que todavía hay esperanza y todavía hay misericordia de parte de Dios. Y lo peor que podría hacer es juzgar lo que no puedo ver y ponerme en lugar de Dios para juzgar lo que yo no puedo ver. Sí es cierto, hay hijos que no están presentes. Hay hijos que están apartados. Hay hijos que están lejos. Pero la misericordia de Dios sigue presente hasta este mismo día y hasta esta misma hora para todos aquellos que necesitan volver a Él. Para que no sean un Ofni o un Finés, sino para que sean un hijo pródigo que a su tiempo escuchó la palabra de Dios. Una vez más, volvieron en sí y se encontraron nuevamente con su Señor. Ofni y Finés, yo no dudo que tuvieron un montón de oportunidades hasta que Samuel les dijo, cuidado, porque van a traspasar una línea de la cual ya no se puede volver atrás. Ofni y Finés, aunque eran mirados como hombres impíos, aún seguían teniendo relación con las cosas santas. Y aún así todo su corazón no cambió para nada. Oremos por aquellos hijos que hoy no están. Y clamémosles a Dios para que vuelvan y para que vuelvan pronto. El final de estos hombres fue triste porque murieron en batalla contra los filisteos. Y la muerte de Elí fue una muerte triste. No fue una muerte con honra. Porque quedó recordado y será recordado por toda la historia de la palabra de Dios como el hombre que no supo decirle que no a sus hijos, que no les puso un límite, que los dejó llevar el derrotero de su vida y que le sucedió lo peor que le puede suceder a un padre, que los hijos mueran antes, porque murieron un poquito tiempo antes que él. Y él sabía en qué condición se habían ido a la eternidad, cortados por Dios. Creo, hermanos, que es un gran llamado de atención para todos nosotros en la iglesia local. Un llamado para los que estamos, para los que somos y para los que serán papás, para seguir formándose y para tener un ideal mucho más alto del que este mundo muchas veces presenta. Padres ausentes, padres extraños, padres que viven su propia vida, padres que se ponen a la misma altura de los hijos, padres que no disciplinan, padres que no ponen límites, padres que no llaman la atención, padres que no aplican la disciplina necesaria, es decir, padres que no son conformes al ideal que Dios tiene en cuanto a lo que es un padre para sus hijos. La historia es esta. Elí no solamente tuvo un gran fracaso espiritual, tuvo un gran fracaso familiar. Y yo estoy absolutamente seguro que no es lo que nosotros anhelamos y deseamos, ni para nuestras propias vidas, mucho menos para nuestros hijos y para aquellos que vendrán después de nosotros. Anhelamos que la promesa de Dios y de bendición para cada hogar y para cada familia sea algo que se ve, que los demás ven, que lo anhelan, porque en definitiva no hay mayor testimonio que este en cada hogar y en cada casa, en que se vea cómo Dios actúa y trabaja en nuestros hogares. Ojalá que esto sea así. Y ojalá que esto nos permita a nosotros seguir creciendo, porque todavía la tarea no ha terminado, el trabajo no ha terminado, de seguir ayudando y aconsejando a nuestros hijos, aunque vivan lejos de nuestra casa. Aunque vivan lejos de nuestra casa, tenemos que seguir atendiendo a cada uno
de ellos. Pequeñas lecciones para terminar. Una que se cae de madura. No instruyamos a nuestros hijos como lo hizo Elí. No los instruyamos. ¿Cuál fue la instrucción de Elí? Cuando ya no había nada que hacer. Cuando ya era tan vista, tan a ojos vistas de los demás, cómo se comportaban los hijos, ahí recién Elí dijo, hey, no hagan, no, esa no es la mejor manera. Lo mejor es al principio. Lo mejor es al principio. Enseñemos a nuestros hijos a obedecer al Señor. Elí nunca les impidió a sus hijos. Él quería ser amable con ellos, pero era una bondad falsa y equivocada. Una corrección en el momento oportuno los habría salvado de la ruina. Elí no necesitaba ser duro, él necesitaba ser firme y decidido. Y a veces confundimos dureza con firmeza, y son dos cosas muy, muy distintas. Enseñemos a nuestros hijos a vivir para el Señor. Y fíjense, recordemos este contraste. Cada vez que se menciona a los hijos de Elí, aparece la figura de Samuel, que ya no tenía a su papá, Elcana, ni tampoco tenía a su mamá, Ana, a su lado. Estaba siendo formado ministerialmente, por así decirlo, lejos de su hogar. Pero Samuel había decidido escuchar a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Y eso hizo toda la diferencia en su vida. Enseñemos a nuestros hijos a vivir para el Señor. Voy a leer algunas palabras de algunos autores. Dice, aquellos que no tienen suficiente valor para censurar el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la casa de Dios, son calificados responsables del daño que pueda surgir en el descuido del deber. Somos tan responsables de lo que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido esas acciones nosotros mismos. A veces son palabras que no queremos escuchar, pero en definitiva es la realidad de nuestra vida como hijos de Dios. Apliquemos en nuestros hijos principios bíblicos registrados en la palabra de Dios. Lo leímos, Deuteronomio 6, 4, 9. Principios bíblicos. El eterno Dios, el eterno es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu poder. Estas palabras estarán en tu corazón, las vas a repetir a tus hijos y vas a hablarles a ellos cuando estés en la casa o caminando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las vas a atar a tu propia vida. Proverbio 19, 18, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Proverbio 29, 17, corrige a tu hijo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Temer a los hombres es un lazo, pero el que confía en el Eterno está seguro. Proverbios 13, 24, el que retiene la vara a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo disciplina. Proverbios 22, 6, por último, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Miren, hermanos, ser líder en la iglesia no nos convierte automáticamente en buenos padres. No nos convierte automáticamente en buenos padres. Pero tenemos que aprender a ser buenos padres para que nuestro liderazgo esté respaldado, sin duda, por lo que hemos hecho en relación a la crianza de nuestros hijos. La historia de Elí y sus hijos nos muestra que nadie está exento de ser un mal padre, porque eso también es una decisión. Se puede ser un mal padre cuando perdemos de vista los principios de Dios. Que el Señor nos ayude, sin duda, a ser padres ejemplares, a corregir lo que se va torciendo, porque a veces sucede en nuestra propia vida, y también a ayudar a nuestros hijos en la corrección de sus decisiones. Pero que podamos ser papás, que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, para que de esta manera, cuando nuestros hijos nos contemplen, anhelen imitarnos, tener la misma conducta y de esta manera honrar a Dios. Vuelvo a decir
cada vez que tenemos que hablar acerca de un tema similar a este, no es un tema fácil. Por las diferentes instancias y situaciones familiares. Pero yo sigo creyendo en un Dios misericordioso, que todo lo ve, todo lo sabe, y que también sigue manteniendo abierta esa puerta de expectativa, como dije antes, de misericordia y de espera, con brazos abiertos a aquellos que necesitan volver otra vez y otra vez y otra vez volver a Él. Oramos y después dejamos un momentito si hay alguna pregunta y si no ya dejamos a Luis para el cierre, ¿sí? Padre, estás en el cielo, te damos gracias por compartir este tiempo juntos con nuestros hermanos. Gracias por la posibilidad de ver un tema que desde la perspectiva de la historia fue una experiencia terrible, triste, difícil, como fue precisamente la experiencia de Elí como padre para con sus hijos. Y la verdad, Señor, que aquí cada uno de los que estamos presentes miramos esto, miramos esas consecuencias y decimos, Señor, líbranos de todo mal, perdonanos si hemos tomado decisiones equivocadas con nuestros hijos, ayudad en el corazón y en la mente de nuestros jóvenes que están preparándose para ser padres en un futuro, para que puedan tomar estos consejos de antemano y aplicarlos a su debido tiempo. Trae a aquellos hijos que no están hoy en medio nuestro y que necesitan volver a ti en primer lugar. Oramos y clamamos de este lugar por ellos. Y Padre Celestial, si hay algo que tiene que ser recompuesto en nuestra familia, en nuestra relación entre padre e hijos, pedimos que tú nos des luz, pero también que nos des la humildad suficiente para quizás decirle a nuestro hijo, me equivoqué, y de esa manera, Señor, empezar de nuevo. Padre, ayúdanos a ser buenos padres como tú quieres que seamos, para que la historia que hemos escuchado en esta noche no sea una historia que se replique, sino que sea una historia que solamente quedó como ejemplo para que nosotros aprendamos a temer y para que hagamos las cosas bien. Señor, nos dejamos en tus manos y te agradecemos por todo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿le pueden alcanzar el micrófono a Tommy allá? Ahí está. Si alguien de los hermanos quiere preguntar algo, quiere hacer por medio del chat alguna pregunta. Sí, no hay problema, lo puede hacer. Tommy quería hacer una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta con respecto, en el capítulo 2, versículo 30 de 1 Samuel dice, yo había dicho que tu casa y la de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Acá hace referencia a la promesa con Aarón de que los sacerdotes iban a ser de su casa. Y después en el 31, bueno, en el mismo 30 dice, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran. Y en el 31 dice, de modo que no haya anciano en tu casa. Esa digamos, maldición sería o que corta el sacerdocio. ¿Es sobre la casa solamente de Elí, después sigue la línea de Aarón? Sí, históricamente todos los descendientes de Elí murieron jóvenes. Aún ese nieto que nació, que se llamaba, lo leímos recién, Icabod, sin gloria, los hijos de Elí murieron en la flor de la edad. Saúl hizo una matanza de los sacerdotes de Nob, Salomón echó a Abiatar del sacerdocio y prevaleció la línea sacerdotal de Eleazar, como Dios había prometido, es decir, como dije al principio, Dios tiene el derecho en plantear los principios, pero también ponerle un punto final cuando eso no se cumple. Entonces, en el caso de Elí, de la línea de Elí, sí, desaparece completamente. ¿Y el sacerdocio siguió sobre la casa de Aarón? ¿Esa promesa quedó perpetua? Sí, sobre la casa de Aarón.
¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? No es solamente la pregunta, si algún hermano quiere hacer algún comentario al respecto, con total libertad. No, yo quería decir que a mí me gustó mucho en particular ver que siempre el Señor hace una limpieza en este caso en el sacerdocio, pero sino también dentro de la iglesia. El Señor ve las cosas sobre todo, que eso es lo que Dios está sobre todas las cosas, y veía eso en la Escritura, que a pesar de que ellos lo hagan en lo oculto, después se hizo visible a todos. Dios siempre lo vio desde un principio y limpió la casa, limpió el templo, y también lo puede hacer tranquilamente en la iglesia, donde vea que las cosas no están cumpliendo su orden y su función, y esas cosas solamente las ve Dios, y en algún momento son visibles para los hombres, y el Señor limpia la iglesia en ese sentido. Sí, yo creo que, a ver, la limpieza que Dios hace va de lo particular a lo general. Lo hace muchas veces en nuestra propia vida. Lo tiene que hacer. Y gracias a Dios que lo hace, ¿no? Porque en definitiva quiere decir que Dios se está ocupando de aquello para que tenga un buen desarrollo, para que cumpla el propósito para el cual hemos sido llamados. Lo hace a nivel relaciones, lo hace a nivel familiar, y no podemos dudar de que también lo hace a nivel iglesia local. O sea, el principio de que la santidad conviene a la casa de Jehová, la santidad conviene a la casa de Dios, es un principio bíblico y conviene en todos los aspectos, en todos los sentidos. Si hay algo que no está bien, bueno, no somos Dios para darnos cuenta y mirar el corazón de todas las personas, pero sí hay una conducción espiritual, y muchas veces nos ha sucedido como ancianos, en donde uno va detectando ciertas cosas o ciertas señales en la conducta de hermanos, o aún en el mismo estado espiritual de la iglesia, cuando no hay conversiones, cuando hay malas relaciones. Evidentemente hay algo que está afectando y tiene que ser detectado. Y muchas veces oramos por eso. Y Dios tarde o temprano lo muestra, lo saca a la luz para que sea corregido. Dios siempre se preocupa con que su casa, y esto es una expresión muy amplia, siempre sea limpia, sea santa, sea separada para Él. Exacto, como dice Albi aquí, la santidad conviene a nuestra casa, a la casa de Dios.